Benedicto se emitió una declaración sobre inerrancia bíblica que incluía un preámbulo, una breve declaración, 19 artículos de afirmación y negación y una más amplia exposición. En esa cumbre, en esa declaración estuvieron participando los doctores Edmund Crowell, J.I. Packer, R.C. Sproul, el pastor MacArthur, y estos artículos fueron discutidos, presentados a la asamblea y fue aprobada por una amplia mayoría con 240 votos en total, en un total de 268 asistentes. Lo que se estaba discutiendo era la confiabilidad de la Escritura, la inerrancia, la naturaleza libre de error de la Escritura. Desde principios del siglo XX, con la filosofía analítica, comienza a haber ataques críticos en contra de la inerrancia de la Escritura y se comienza a dudar de que la Biblia sea verdad en cada una de sus partes, en cada palabra. Gracias a Dios que hoy también estamos celebrando estas conferencias con este propósito de exaltar la inerrancia bíblica, de exaltar que la palabra de Dios no tiene error en ninguna de sus partes, que toda ella es inspirada por Dios de manera verbal y plenaria. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencia y les pido por favor que incline su rostro, déjeme hacer una oración para dar inicio formal a este ciclo de conferencias. Bendito Padre, venimos a ti, Señor, no iluminado, no con sabiduría humana, no presentando nuestros argumentos y conocimientos y experiencias que hemos logrado, sino suplicándote, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que nos des, que abras nuestro pensamiento, Señor, a la luz de la exposición clara de tu palabra y que nos permitas, Padre, atesorar estas verdades que vamos a escuchar conforme nuestros amados hermanos están exponiendo tu palabra. Padre, es nuestra oración que cada uno de los que estamos aquí afirme la convicción que tú nos has dado de saber que en tu palabra no hay error y que vivamos con esa certeza, que hablemos con convicción y vivamos con integridad bajo esa realidad de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, agrádate de este momento. Te agradezco por las personas que están acá. En nombre de tu Hijo amado, amén, Señor. Bueno, también damos la bienvenida y agradecemos a nuestros hermanos de las librerías, a las librerías CLC, que también tiene aquí un amplio surtido de exposición, diferentes textos, particularmente textos de teología y de exégesis bíblica. Entonces ustedes van a poder acercarse y preguntar ahí los precios. También ellos han traído un obsequio que vamos a estar regalando en un momento, por eso es importante que se anoten. ¿Sí se anotaron todos ahí en los papelitos? Muy bien, entonces vamos a entrar a una especie de rifa en donde los que salgan ahí ganadores se les va a dar uno de los libros que han traído. También damos el agradecimiento a nuestros hermanos de la librería Maranata, quienes también se encuentran aquí presentes con un amplio surtido también de libros, nuevamente con la misma temática, bibliología, exégesis, teología, y ustedes pueden acercarse y estar ahí curioseando. Y sin duda, pues, sean bienvenidos al Seminario Bíblico Palabra de Gracia en la extensión aquí en Nesa. Si alguno de ustedes, de los que no han venido, que no tienen mucho conocimiento de cuáles son las clases, el programa, cuál es el fundamento, la doctrina que estamos impartiendo, en lo que nos estamos sosteniendo, ustedes pueden acercarse, por favor, a las mesas que se encuentran en la parte posterior, hacer preguntas y con gusto se les va a explicar sobre los programas y todas las requisitos que se requieren para poder ingresar a estos cursos, a este diplomado. Sin más por el momento, vamos a dar pie a nuestra primera conferencia. Nuestro hermano José Carlos Ángeles, maestro de Seminario Bíblico Palabra de Gracia, él imparte la clase de idiomas bíblicos, griego, hebreo y ¿qué más, hermano? También haces, cuidas niños y demás, ¿verdad? Bueno, de jóvenes compartíamos momentos en las salidas de jóvenes. Tenemos ahí una larga amistad. Sean bienvenido, hermano. Por favor, adelante, ven a exponernos la palabra del Señor.
Escrituras. Doy gracias a la Iglesia Cristiana Nesa, al pastor Gabriel Martínez y al hermano Álvaro, que tengan la generosidad de invitarme a su iglesia, a su púlpito, a poder predicar de la palabra de Dios. Pero para empezar quisiera que oráramos y nos pusiéramos en manos del Señor. Entonces vamos a orar. Señor, gracias Padre por la bendición de poder abrir tu palabra, escudriñarla, ver en ella la perfección de tu palabra. ¿Y qué significa esto para nosotros? Si tu palabra es perfecta, si es inerrante, ¿cómo debemos responder? ¿Qué debemos hacer? Señor, habla a nuestras vidas en esta tarde y permítenos creer verdaderamente esta doctrina fundamental, esta doctrina tan importante de la inerrancia bíblica. Te damos gracias por todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahorita mencionaba Luis esta declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica y estaba recordando precisamente una anécdota que platicaba el pastor MacArthur. Dice que cuando iba regresando de haber ido a participar en este congreso sobre la inerrancia, en el avión a su lado venía sentado un pastor liberal que también había asistido y que había firmado esta declaración. Y pues a MacArthur le intrigaba, bueno, ¿cómo es que este hombre pudo haber firmado la declaración de la inerrancia? Entonces, platicando con él, le dijo: yo puedo firmar esa declaración y después, al explicar la Biblia, hacer que signifique lo que yo quiera. Eso no es creer en la inerrancia. Eso es una falacia, es una mentira. Cuando decimos que algo es inerrante, estamos diciendo que no tiene errores. Y por lo tanto, cuando decimos que la Biblia es inerrante, estamos afirmando que la Biblia en sus documentos originales no contiene errores. Por lo tanto, no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. Otro concepto muy relacionado con la inerrancia, pero distinto, es la infalibilidad de la Biblia. La infalibilidad significa que la Biblia es incapaz de conducir a conclusiones equivocadas y que sus profecías no fallarán en cumplirse. No fallarán, es infalible. Entonces, la infalibilidad y la inerrancia son dos conceptos distintos, pero son inseparables. Aunque en la actualidad algunos que se dicen cristianos quieren separar ambos conceptos, cambian la definición de ellos para afirmar que la Biblia es infalible, pero no es inerrante, o que tiene una inerrancia limitada, pero en su definición original no puede haber inerrancia sin infalibilidad, ni tampoco puede haber infalibilidad sin inerrancia. Entonces, las afirmaciones sobre la infalibilidad y la inerrancia son muy simples, muy sencillas, pero tienen implicaciones muy profundas. En pocas palabras, significa que podemos creer plenamente todo lo que dicen las Escrituras porque es cierto. Si dicen que Dios existe, es porque sí existe. Si dicen que algo es pecado, es porque es pecado. Si dicen que Dios castiga el pecado, es porque es cierto. Si la Biblia dice que el hombre va camino al infierno, es porque así es. Si dice que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, es porque lo es. Si dice que la única forma de escapar de la condenación del infierno es mediante la fe en Cristo como Salvador, es porque no hay otra forma. Si dice que Cristo va a regresar para establecer su reino milenario en esta tierra, es porque lo va a establecer y porque va a durar 1000 años. Si dice que los incrédulos pasarán la eternidad en el infierno, es porque nunca podrán salir. Y esto, por supuesto, es completamente inaceptable para los incrédulos, quienes han atacado la inerrancia de la Biblia, particularmente desde la época de la Ilustración. Siempre ha habido, por supuesto, ataques en contra de la palabra de Dios, pero cuando llegó la época de la Ilustración, esto se manifestó de una manera mucho más clara, con unos ataques mucho más severos. Y esto se debió a que la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se dio principalmente en Europa, aproximadamente desde mediados del siglo XVII
hasta principios del siglo XIX. Este movimiento exaltó la razón con la idea de disipar las tinieblas de la ignorancia. Y ustedes saben que la Edad Media estuvo dominada por una serie de creencias supersticiosas, por mucha oscuridad, se le conoce también como el oscurantismo. Entonces, hubo esta revolución intelectual que pretendía disipar las tinieblas de la ignorancia. Abogaba por el método científico y menospreciaba la superstición, el dogmatismo, las creencias legendarias y la religión. Por supuesto que la principal religión en Europa era el cristianismo y fue rechazado en todas sus formas, incluyendo el catolicismo y el protestantismo. Y no solamente el cristianismo, sino toda forma de religión y creencia en lo sobrenatural o en un ser superior. Esto hizo que el ateísmo fuera exaltado como si fuera una gran virtud y la sociedad fue secularizada, es decir, apartada de toda clase de religión. El mundo se volvió, entre otras cosas, en contra de Dios y de su palabra, la cual fue rechazada como fantasiosa, supersticiosa, legendaria o mitológica, derribando el fundamento del cristianismo que establece que la Biblia es la revelación sobrenatural de Dios, la revelación especial de Dios. Sin embargo, el Señor siempre ha tenido su remanente fiel. La época de la Ilustración no fue la excepción. Durante ese tiempo, en medio de toda esa apostasía, hubo cristianos que permanecieron fieles a la palabra de Dios, que siguieron creyéndola, exaltándola, predicándola y proclamando al mundo, de modo que el Evangelio pudo llegar hasta nosotros. Sin embargo, en la actualidad, la mayor amenaza en contra de la creencia en la inerrancia bíblica, la mayor amenaza en contra de la iglesia, no viene de afuera, no viene del exterior, no viene de los enemigos declarados del cristianismo, sino que viene desde adentro, de quienes se supone que deberían defenderla, de proclamarla y de exaltarla. Son los falsos maestros que se han infiltrado en las iglesias y contra los cuales hablan claramente las Escrituras. Acompáñenme a Judas, versículo 8. Ahí encontramos claramente cómo Judas denuncia a estos falsos maestros. Judas, versículo 8, y dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vemos entonces que estos hombres, estos falsos maestros que están dentro de las iglesias, son necios, son blasfemos, son codiciosos y son egocéntricos. Pero dice también que finalmente serán condenados por la eternidad. Vean un poquito más atrás, 2 de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y sigue diciendo, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces vemos aquí nuevamente esta descripción de los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia, que están negando la inerrancia de las Escrituras. Gracias, hermano, traigo aquí una agüita. Gracias. Se han infiltrado en las iglesias, negando la inerrancia de la palabra de Dios, y sus enseñanzas son destructivas, pero ellos mismos serán destruidos. Hacen que otros blasfemen, pero ellos van a ser condenados. Serán castigados tan ciertamente como lo fueron los demonios, los contemporáneos de Noé o las ciudades de Sodoma y de Gomorra. No tienen temor de hablar de cosas que ni siquiera entienden, buscan los placeres, están llenos de adulterio y de pecado, su destino son las tinieblas. Corrompen a otros y su estado es peor que el que tenían antes de conocer del Evangelio. ¿Y saben por qué niegan la inerrancia de la Biblia? Para excusar su pecado, para poder vivir de la manera en la que viven. Los falsos maestros, inspirados por Satanás, cuestionan a Dios, cuestionan su palabra, cuestionan su veracidad y cuestionan su inerrancia, pero a nosotros se nos ha instruido a preservar la verdad y la autoridad de la Biblia. Regresando a Judas, dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que contender ardientemente por la fe, y en este caso la palabra fe se refiere a aquello en lo que se cree, al conjunto de enseñanzas o de creencias que conforman la doctrina cristiana y que debemos defender si nos decimos cristianos. Pero si no creemos que la Biblia es inerrante, entonces no podemos enseñar que la Biblia tenga autoridad alguna. ¿Qué autoridad puede tener un libro si está lleno de errores? Pablo le dijo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también
Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Timoteo, al igual que Pablo, había contendido ardientemente por la fe. Y aún así, vean lo que Pablo le dice a continuación en el siguiente capítulo, exhortándolo a seguir insistiendo en la predicación de la sana doctrina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos entonces que el mandato de Dios es claro en cuanto a perseverar en la sana doctrina, creerla, defenderla y predicarla. Y esto incluye, por supuesto, proclamar la inerrancia de las Escrituras. La Iglesia Católica abandonó la inerrancia de las Escrituras y prefirió creer más en sus ritos, en sus sacramentos, en sus tradiciones religiosas, como si fueran más correctas que la Biblia, como si tuvieran más autoridad que ella. Elevaron al Papa a la posición de la cabeza de la Iglesia, como si tuviera mayor autoridad o dignidad que Cristo. Hizo lo mismo que los israelitas después del Éxodo. Dios es espíritu, y como no podían percibirlo con sus sentidos, lo cambiaron por algo que pudieran ver y tocar. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir instrucciones y mandatos por parte de Dios, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así los católicos no pueden ver a Dios, no pueden tocar a Cristo, no pueden percibir el Espíritu Santo y prefieren ver, tocar y percibir sus imágenes, sus santos y su Papa. No confían en lo que dice la Escritura, ni mucho menos la consideran inerrante. Los grupos pentecostales y carismáticos cambian la autoridad de las Escrituras por sus revelaciones, sus profecías, sus sentimientos subjetivos y sus experiencias personales. En vez de utilizar la interpretación literal, histórica y gramatical de la Biblia, algunos grupos hablan de una hermenéutica del Espíritu. Puesto que no pueden explicar sus experiencias a la luz de la Biblia, entonces pretenden explicar la Biblia a la luz de sus experiencias, usando esta supuesta hermenéutica del Espíritu para, según ellos, explicar lo que Dios está haciendo en la actualidad en la iglesia. Para ellos la Biblia no es inerrante y necesita que se le añadan nuevas revelaciones, nuevas experiencias que les hagan sentir a Dios. La psicología cristiana cambia la autoridad de las Escrituras por las terapias clínicas y el análisis psicológico. Según ellos, no estás en pecado, estás enfermo. No necesitas la santificación, sino que necesitas ser sanado. La psicología cristiana, entre comillas, no confía en la suficiencia de las Escrituras para cualquier necesidad espiritual que el ser humano pueda tener, porque en primer lugar, no reconoce que se trate de una necesidad espiritual, sino que dice que es una enfermedad. No reconoce que la culpa sea del individuo, sino que le echa la culpa a los traumas del pasado,
a los padres que no los amaban, a los hermanos que se aprovechaban de él, a los maestros que utilizaban técnicas pedagógicas inapropiadas y obsoletas, a los compañeros de la escuela que les hacían bullying, a la sociedad tan llena de vicios y de violencias. Siempre hay alguien más a quien echarle la culpa, pero no al pobrecito individuo que siempre es una víctima. Pero no hay ataque más devastador que decir que la Biblia no es inerrante. Cuando se siembra la duda en cuanto a la inerrancia de la Biblia, se hace que la gente comience a cuestionarse si es digna de confianza, si se puede o no creer lo que dice, o qué partes sí se pueden creer y qué partes no se pueden creer. Y cuando esto sucede, los inconversos se niegan a poner su fe en Cristo y los que se dicen cristianos comienzan a escoger a su conveniencia lo que van a creer y lo que no van a creer, lo que van a obedecer y lo que no van a obedecer. El origen de la caída del hombre estuvo en la duda que Satanás sembró en el corazón de Eva con respecto a la credibilidad de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, y luego negó directamente lo que Dios había dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero entonces, ¿qué implica creer en la inerrancia de la palabra de Dios para el cristiano y para la iglesia contemporánea? Básicamente, quiero resumirlo en dos cosas. Lo que tienes que hacer y lo que te van a hacer. Entonces, vamos a la primera parte, lo que tienes que hacer si realmente crees en la inerrancia de las Escrituras. Entonces, primero vamos a ver lo que implica creer en la inerrancia bíblica en cuanto a tu propia conducta. Si realmente crees en esta doctrina, hay varias cosas que debes hacer y quiero destacar 4 de ellas. La primera es leerla. En general, Latinoamérica y en particular México tienen la fama de ser países donde la gente casi no lee. Y esta afirmación no es solamente cuestión de mala fama, sino que está basada en encuestas y en estadísticas realizadas entre la población. Según una estadística publicada en una página que se llama lectupedia.org, mientras que en promedio la gente en Canadá y en Francia lee 17 libros al año, o sea, más de un libro por mes, en Estados Unidos leen 12 libros al año, un libro por mes. En Chile, por ejemplo, nada más se leen 5.3 libros. En Perú, 3.3. En Brasil, 2.5. En Venezuela, 2. En Colombia, 1.9. En México, 1.7. Y en Argentina, 1.6 libros al año. ¿Creen ustedes que sea coincidencia que los países más desarrollados son aquellos donde la gente lee más? Este país no saldrá del subdesarrollo mientras la gente siga prefiriendo la tele y los videojuegos al estudio y la lectura, y particularmente la lectura de la palabra de Dios. Tú en promedio, ¿cuántos libros lees al año? ¿Cuántas veces has leído la Biblia de pasta a pasta en tu vida? Si creemos en la inerrancia de la palabra de Dios, debería interesarnos qué es lo que dice. Si decimos que la palabra de Dios es cierta, deberíamos estar interesados en sus verdades. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cómo podríamos afirmar esto con el salmista ahí en el Salmo 119 si no nos ocupamos de leer la palabra de Dios? Así que si dices que crees en la inerrancia de la palabra de Dios, lo primero que deberías hacer es interesarte en ella, en leerla, en informarte qué es lo que dice y en meditarla. No te puedes quedar solamente con el pasaje que se predica el domingo. Suponiendo que cada domingo se predicara sobre 6 versículos, tardaríamos 100 años en cubrir toda la Biblia. Y necesitamos mucho más de 6 versículos por semana, por supuesto.
Para leer toda la Biblia en un año necesitamos como 600 versículos por semana. Y hay gente que la lee 2 veces al año. Para ello se necesitan más de 170 versículos o 6 capítulos y medio diarios. ¿Tú cuánto lees? Si la Biblia es inerrante, entonces deberíamos leerla. Pero en segundo lugar, no basta con leerla. Tendríamos que creerla. Cualquiera puede leer la Biblia, pero hay que creerla. Si decimos que la Biblia es inerrante, estamos diciendo que no tiene errores y por lo tanto es digna de toda credibilidad. Decir que algo está libre de errores y aún así negarse a creerlo es una contradicción. Por otro lado, no se trata de decir simplemente, sí creo. Debe ser una realidad. Si decimos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, entonces, sigue diciendo el Salmo, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es muy fácil decir que creemos en Dios, que confiamos en Él, que creemos sus promesas, que creemos en la Biblia. Pero cuando vienen las pruebas, se ve si realmente creemos y confiamos en Él. Cuando vienen pruebas difíciles a nuestra vida, en verdad podemos decir con Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Realmente podemos decirlo? Fíjense cómo oró en Etiopía una persona que realmente creía en la veracidad y en el poder de la palabra de Dios cuando dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Esta persona dijo, Dios Todopoderoso, desde lo más profundo de mi corazón te suplico que nos envíes problemas. Cuando nuestro rey fue exiliado, tuvimos muchos problemas con los gobernantes extranjeros. Llegaron los italianos y conquistaron Etiopía. Teníamos que reunirnos en secreto y nuestras vidas corrían peligro constante. Era la época en la que trabajábamos en armonía con nuestros hermanos cristianos. Muchas noches, después de cerrar la puerta y acostarme, cansado de un largo día de predicación y enseñanza, me llamaban insistentemente a la puerta. Y Señor, cómo quería dormir y seguramente no querrían ser bautizados de noche y ser casados y perseguidos y puestos en prisión y golpeados. Pero decían que habían visto la alegría de los cristianos y ellos también querían esta religión. Cada noche había más y más. Leíamos tu palabra y hablábamos de ella y orábamos durante las noches. Compartíamos nuestra alegría en el Señor. Trabajábamos codo con un solo deseo, predicar y enseñar el Evangelio. Entonces, Señor, nuestro rey regresó. Los gobernantes extranjeros se vieron obligados a abandonar nuestro país. Tenemos paz en nuestra tierra. Bautizamos de día. No nos golpean. Nos reunimos y oramos, sí, pero estamos empezando a descuidar nuestro amor y deseo por ti. Los celos se infiltran y arruinan la armonía. En las grandes reuniones surgen problemas insignificantes. Somos egoístas en nuestras ambiciones. Querido Señor, envíanos más problemas, te lo ruego, para que no nos olvidemos de nosotros mismos y dependamos tanto de ti, que no tengamos tiempo para volvernos egoístas y celosos de nuestros compañeros cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podrías orar así? ¿Tienes la misma confianza que este hombre en que todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Lo crees en verdad? ¿Crees que las pruebas son benéficas e incluso necesarias para nosotros? ¿O eres de los que siempre oran pidiendo ser librado de toda prueba y aflicción? Que el Señor nos dé la gracia de verdaderamente creer su palabra. En tercer lugar, la tercera cosa que tenemos que hacer, además de leerla y de creerla, es obedecerla. Obedecerla. El decir que creemos en la inerrancia bíblica tiene que ir a la par, no solamente de leer y creer. Hay que obedecer, hay que hacer lo que ella nos dice que debemos hacer. La fe verdadera es obediente.
Una persona que dice que cree pero no obedece, lo más probable es que su fe no sea verdadera. Y por supuesto, aunque lo ideal sería la obediencia perfecta, sabemos que ninguno de nosotros la tiene. Solamente el Señor Jesucristo la pudo tener. Pero nuestras vidas deben de caracterizarse por un patrón continuo de obediencia al Señor y a su palabra, no por un patrón de indiferencia con respecto a la voluntad de Dios. Vivo como quiero, hago lo que quiero, no me interesa lo que diga la Biblia. ¿Es eso un verdadero cristiano? Pero ¿cuántos hay que se dicen cristianos y tal pareciera que esa es su actitud, ese es su pensamiento por la forma en la que viven? Que por la gracia de Dios nuestras vidas se caractericen por un patrón de obediencia a la palabra de Dios. Finalmente, por hoy, en cuanto a lo que debemos hacer, si creemos en la inerrancia de las Escrituras, quisiera enfatizar que si realmente creemos esta doctrina, entonces, en cuarto lugar, debemos proclamar la palabra de Dios. Si creemos que esta es la verdad, entonces tenemos que anunciarla a los demás. Si creemos que los hombres sin Cristo están condenados al infierno por la eternidad, como lo dice Hechos capítulo 4, 12, o como lo dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, entonces deberíamos ocuparnos en advertirles proclamando las buenas nuevas de salvación únicamente mediante la fe en Él. No seamos como los judíos que se quedaron el mensaje para ellos únicamente, en vez de ir y proclamarlo a las naciones, en vez de ir y llevar el mensaje a los demás. ¿Piensan ustedes que Pedro, Pablo, Juan y los demás apóstoles, profetas y predicadores creían el mensaje de la palabra de Dios? Por supuesto. Por eso lo predicaban como lo predicaban. ¿Tendrían dudas sobre la inerrancia de la Biblia, de las Escrituras? El profeta Isaías dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Pedro citó este pasaje mostrando que lo aceptaba como verdadero. El apóstol Pablo dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Viene de Dios, no tiene un origen humano. Necesitamos creerla, leerla, enseñarla, vivirla. Pedro dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura que las tradiciones de los católicos, más segura que las revelaciones de los pentecostales y carismáticos, más segura que las terapias de la psicología cristiana. Para no ir más lejos, Jesús mismo dijo: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que si realmente creemos en la inerrancia de la Biblia, esto implica que debemos leerla, creerla, obedecerla y proclamarla. Pero la creencia en esta doctrina tiene implicaciones no solamente en cuanto a lo que debes hacer, sino también en cuanto a lo que te van a hacer. Entonces, el segundo gran punto, ya vimos lo que tienes que hacer, 4 cosas que tienes que hacer. Ahora vamos a lo que te van a hacer. Un verdadero creyente que acepta la doctrina de la inerrancia de las Escrituras y vive en consecuencia con esta creencia, va a padecer diferentes tipos de ataques. Veamos algunos de ellos. En primer lugar, va a haber burlas. Lo primero que puede venir a nuestras vidas por tener una convicción firme en cuanto a la palabra de Dios son las burlas de los demás. Los incrédulos te van a decir cosas como: ¿cómo que crees que Dios creó todo lo que vemos a nuestro alrededor en tan solo 6 días? ¿Qué no has oído hablar del Big Bang? ¿No has oído hablar de la teoría de la evolución? ¿En qué mundo vives? Eres tan medieval. O te van a decir: ¿qué? ¿Un hombre para una mujer para un hombre? Ya quítate esas ideas ñoñas para que disfrutes de la vida. Lo que pasa es que
te han de pegar en tu casa, has de ser un mandilón. ¿Jesucristo un Dios? Por favor. Entonces yo soy Superman y tú has de ser un burro. Él, si es que existió, fue solo un hombre, un simple mortal como cualquiera. Los dioses no existen, no inventes. O te van a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Esto no es más que un libro escrito por hombres ignorantes y fanáticos que vivían engañados o querían engañar a los tontos. A ti ya te metieron esas ideas bobas en la cabeza y ahora quieres engañarme a mí. Necesitas viajar, leer, informarte para que se abra tu mente y dejes esas ideas retrógradas. Y como no pueden entender la diferencia, luego hasta te dicen, mira, ya vete a ver tu Rosa de Guadalupe, seguro que no te pierdes ningún capítulo. Ahora, no solamente los inconversos se van a burlar de ti, también otros creyentes. Si tienes convicciones firmes, no dudes que surjan personas que se dicen cristianas y que te digan cosas como, está bien que somos cristianos, pero tú te pasas, no es para tanto, a ti todo te parece pecado. O te van a decir, yo soy cristiano, pero tú eres un fanático. Así vas a recibir todo tipo de burlas si crees firmemente en lo que dice la Biblia, si quieres vivir lo que dice la Biblia, si proclamas lo que dice la Biblia. Y si no logran cambiar tu convicción, entonces va a seguir en segundo lugar el rechazo. Ya no solo serán las burlas, sino que también comenzarán a hacerte a un lado, a apartarse de ti, a relegarte. No, ese cristianito ni lo invites, ya ves que es un aguafiestas. Nada más viene a criticarnos, a estarnos regañando y ni nos deja disfrutar de la fiesta. No, es el aleluyo, que se vaya a su iglesia con sus minions, mejor que ni venga con nosotros. O va a decir, bajen la voz, no se vaya a enterar, el mocho y empiece con sus cosas. Van a empezar a hacerte a un lado, van a rechazarte, no se van a querer juntar contigo, ni que tú te juntes con ellos. Y esto puede seguir creciendo y llegar al siguiente nivel, a la persecución. En tercer lugar, si tú crees firmemente en la inerrancia de las Escrituras y la obedeces, la vives, la proclamas, va a venir persecución a tu vida. Ya lo vimos ahí en 2 Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una consecuencia inevitable cuando mantenemos firmes nuestras convicciones en la veracidad de la Biblia. La persecución puede ir desde las cosas más sencillas hasta las más severas. Puede ser que simplemente te hagan algunas bromas pesadas para seguir burlándose de ti o para demostrarte que tu reacción manifiesta que no eres tan santo como te crees. Puede ser que incluso te orillen a dejar la escuela o a renunciar a tu trabajo para librarse de ti. Y en los casos más extremos, pero no por eso poco frecuentes, incluso pueden atentar contra tu vida o incluso matarte. Tenemos en la Biblia amplio testimonio de esto. Jeremías fue arrojado a la cárcel con la idea literal de que se pudriera allí. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que está en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Has llegado a ese extremo? ¿Te han tratado así?
por tu fe, por proclamar la palabra de Dios. Jeremías decidió creerle a Dios y proclamar el mensaje que Dios le dio, y en esta ocasión estuvo a punto de costarle la vida, si no hubiera sido por un eunuco extranjero que intercedió por él y consiguió autorización para ir a rescatarlo. Los amigos de Daniel le creyeron a Dios cuando dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los amigos de Daniel lo creyeron y de este modo se negaron a rendirse ante las amenazas del rey Nabucodonosor de ser arrojados al horno si no se inclinaban ante su imagen. Y fueron lanzados vivos al fuego, pero Dios los guardó. Esteban predicó fielmente el mensaje del Evangelio, dando testimonio de cómo los judíos habían matado a Jesús para cumplimiento del plan de Dios. Pero ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estuvo dispuesto aún a morir con tal de proclamar el mensaje del Evangelio. Durante su primer viaje misionero, Pablo predicó fielmente el Evangelio en Antioquía e Iconio, y cuando estaba predicando en Listra, dice ahí en Hechos capítulo 14, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Y qué dijo? No, ya no predico. Se fue siguiendo su viaje misionero, proclamando el mensaje del Evangelio, a pesar de la persecución. Creer, obedecer y predicar fielmente la Biblia acarrea este tipo de consecuencias. Así que la fidelidad a la palabra de Dios traerá burlas, traerá rechazo, traerá persecución, pero quienes creemos en la inerrancia y vivimos en conformidad con esta creencia, aunque vamos a sufrir ataques por parte del mundo y aún por parte de otros cristianos, también recibiremos de Dios, en cuarto lugar, la recompensa. No solamente vamos a recibir o nos van a hacer cosas malas, también cosas buenas, en este caso por parte de nuestro Señor. El mundo podrá hacer contra nosotros todo aquello que el Señor les permita dentro de su soberanía. El Señor libró a los amigos de Daniel, pero no libró a Esteban. Si está dentro de sus planes, te librará a ti las veces que Él sabe que son necesarias y te llevará cuando así lo quiera y como Él quiera. Pero si nosotros somos fieles, independientemente de lo que Él permita en nuestras vidas y de la forma en la cual Él permita que muramos, al final nos dará la recompensa por haber permanecido fieles y obedientes a su palabra. En conclusión, hermanos, la Biblia es inerrante porque es la palabra del Dios perfecto. No podemos pensar que un Dios perfecto inspiró algo que es imperfecto, algo que conduce al error o que está plagado de mentiras, de fantasías y de mitos. Por lo tanto, debemos leerla, debemos creerla, debemos obedecerla y debemos proclamarla. Y esto nos va a traer burlas, rechazo y persecución, pero también la recompensa del Señor. Oremos. Señor, anhelamos estar en tu presencia gloriosa para siempre. Ayúdanos a vivir de tal manera que manifestemos, que creemos que tu palabra es perfecta,
Que nuestra vida sea un testimonio de la inerrancia de tus escrituras. Que, Señor, vivamos con convicción. Que proclamemos tu evangelio a las naciones. Que vivamos gozosos aún en medio de las tribulaciones. Y que a pesar de lo que podamos padecer en este mundo, vivamos con la gloriosa esperanza de que al final seremos llevados a tu presencia, como lo han sido todos tus siervos fieles a lo largo de la historia. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.